buenos días muchachos. Ahora vamos a tener ya nuestra clase de trigonometría. Así que presta mucha atención a nuestro primer tema. Mira, sistema de medición angular. En este tema vamos a aprender a medir ángulos. Pero los ángulos no los vamos a medir como comúnmente medimos los objetos. No. Todo objeto, por lo general, se mide en centímetros, metros, kilómetros, etc. Bueno, esas son unidades de longitud. Ahora, lo que yo quiero medir no es una longitud, es un ángulo. Y así como para medir una longitud existe un sistema que es el de metros, el de kilómetros, centímetros, milímetros, para medir ángulos también hay un sistema y ese es el que vamos a aprender. Sin embargo, no podemos empezar este tema si no conocemos qué es un ángulo trigonométrico. Sé que muchos de ustedes nunca han llevado trigonometría. Es por eso que vamos a iniciar esta clase conociendo al ángulo trigonométrico, ¿sí? Bien, mira acá por favor a la pizarra. Un ángulo trigonométrico va a ser aquello que nace a partir de un rayo. Profesor, ¿qué es un rayo? Un rayo es una línea que tiene principio pero no tiene final. Es por eso que si nosotros representamos a un rayo con una flecha, lo hacemos de manera correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una flechita, bueno, tiene principio, sí, pero no tiene final. La cabecita de la flecha me indica que continúa esa línea. Bueno, a este tipo de notación se le conoce como rayo. Bien, ahora que ya sabemos qué es un rayo, te voy a definir al ángulo trigonométrico. Imaginemos que este plumón es un rayo, ¿correcto? Este plumoncito va a ser un rayo. Mira, acá está el inicio y aquí está la cabecita, esta es la tapa, representa la flecha que va hacia allá. ¿Y cómo nace un ángulo trigonométrico? Bueno, si es que este es un rayo, se dice que un ángulo trigonométrico nace a partir del movimiento de un rayo, o mejor dicho, a partir del giro de un rayo. Para que el rayo gire, el punto que hace de vértice, o sea el inicio, no se mueve, la cabeza sí. Entonces, si es que este punto no se mueve y la cabeza sí, sería algo como esto, mira. ¿Notaste? Este movimiento me está produciendo a mí un ángulo trigonométrico. Mira por favor, si mira, aquí está, el rayo se mueve, gira, he producido un ángulo trigonométrico. Entonces, es indispensable que tú sepas, el ángulo trigonométrico tiene tres partes. La primera de ellas se llama este puntito que está acá, y ese puntito se llama vértice, ¿correcto? Este se llama vértice. Ahora bien, profesor, usted me comentó que el ángulo trigonométrico nace a partir del giro de un rayo. Ya, si este es el rayo que va a girar, a este rayo lo vamos a llamar el lado inicial. Lo vamos a llamar así, lado inicial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí es donde está originalmente el rayo y es él quien va a girar. Muy bien, por acá. El rayo que se encuentra como límite del ángulo, a ese le vamos a llamar el lado final. A ese le llamamos el lado final. ¿Correcto? Ahí está, lado final. Entonces, acuérdate, un ángulo trigonométrico tiene tres partes: vértice, lado inicial y lado final. Ahora bien, profesor, yo siempre he visto que al ángulo trigonométrico aquí al centro le ponen una letrita. Tienes mucha razón, ¿ya? Entonces vamos a pensar que aquí tal vez está un alfa. Por lo general utilizan a la letra griega alfa.
Profe, ¿qué cosa es ese alfa? Bueno, esta letrita griega me está representando a mí a la medida. ¿La medida de quién, profesor? Medida del ángulo trigonométrico. Muy bien. Entonces, si a mí me preguntara ¿cuánto mide el ángulo trigonométrico? Alfa. Si a mí me preguntara ¿quién es el ángulo trigonométrico? Profe, alfa. Error. Alfa no es el ángulo trigonométrico. Alfa es la medida del ángulo trigonométrico. Profe, entonces, ¿quién sería el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico sería lo que tú ves de color rojo. Ese es el ángulo trigonométrico. Acuérdate, el ángulo trigonométrico tiene tres partes: vértice, lado inicial, lado final. Dime, si tú me dices que el ángulo trigonométrico es alfa, ¿alfa tiene esas tres partes? No. Alfa es simplemente la medida del ángulo trigonométrico. Muy bien. Ahora que ya sabemos bien qué cosa es el ángulo trigonométrico, tengo que hablarte yo del sentido del ángulo. ¿Ya? Mira, un ángulo trigonométrico puede tener un sentido horario o antihorario. ¿A qué nos referimos con sentido horario? Bueno, horario significa que están en el mismo sentido de las agujas del reloj. Si es que este es un reloj, acá está el minutero, acá está el horario, entonces el minutero tú sabes que siempre se mueve hacia acá, ¿cierto? Así, hacia abajo, para que pueda transcurrir el tiempo. Bueno, si es que el ángulo está girando en este sentido horario, vamos a decir que el ángulo tiene signo negativo. ¿Correcto? Entonces, cuando el sentido es horario, es signo negativo. Decimos que ahí el ángulo es negativo. Cuando el ángulo tiene sentido antihorario, o sea que no se mueve como las agujas del reloj, sino se mueve en contra, antihorario, ahí el ángulo es positivo. ¿Correcto? Ahí el ángulo es positivo. ¿Ya? Entonces, ya estamos teniendo en cuenta también el sentido del ángulo. Si el ángulo va como el reloj en sentido horario es negativo, y si va en contra del reloj en sentido antihorario es positivo. ¿Ya? Negativo, positivo. Muy bien. Ahora, observación. Solo se puede sumar o restar ángulos en el mismo sentido. Así es. Los ángulos solamente se pueden sumar o restar cuando están en el mismo sentido. Yo no puedo sumar un ángulo que es positivo con un ángulo negativo, no. Tienen que tener el mismo sentido. Positivo se suma con positivo, negativo con negativo. O también te lo puedo decir que horario se suma con horario, antihorario con antihorario. ¿Ya? Muy bien, señores, esto es todo lo que tienen que saber respecto al ángulo trigonométrico, y ahora vamos a aprender lo que propiamente es un sistema de medición. ¿Correcto? Muy bien, lo que tenemos aquí en color rojo, como tú ya has aprendido, ese es el ángulo trigonométrico, y ahora yo voy a colocar su medida. Ya, coloco por aquí alfa. ¿Ya? Profe, ¿qué sentido tiene alfa? ¿Es horario? ¿Es antihorario? ¿Qué cosa es? Bueno, en este caso no le voy a poner qué sentido es, ¿ya? No le voy a colocar qué sentido es. Voy a simplemente colocarle alfa, es una medida para poderte explicar el sistema, ¿ya? Bueno, ¿cuántos sistemas de medición existen para los ángulos? En realidad existen tres, pero hoy vamos a analizar solamente dos, ¿ya? El sistema sexagesimal y el sistema radial. Entonces te puedo decir que este alfa puede ser medido con un sistema conocido como el sistema sexagesimal, y también puede ser medido con un sistema conocido como el sistema radial. Profe, ¿a qué nos referimos? Mira,
Si es que yo me pongo a medir una mesa, esta mesa, si yo lo mido en metros, en el sistema de metros va a medir 1 metro. Pero esta misma mesa, si yo la mido en centímetros, va a medir 100 centímetros. Profesor, ¿qué pasó? ¿Cambió la medida? No, no ha cambiado la medida. Lo que ha pasado es que estoy utilizando diferentes sistemas de medidas, sistemas de unidades. Por ejemplo, para mí la mesa en metros es 1, pero en centímetros es 100. Lo único que ha cambiado es la unidad, más no la longitud de la mesa. De igual manera, este angulito, su medida es alfa. Pero si yo lo expreso en sexagesimal, tendrá un valor. Si yo lo expreso en radial, tendrá otro valor. ¿Por qué, profe? ¿Cambió la medida? No ha cambiado la medida, solamente estoy cambiando la unidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Ya sabes que existen dos sistemas de medición, el sexagesimal y el radial. Y ahora vamos a ver cómo se maneja cada uno de ellos, ¿ya? Para empezar, siempre la base de un sistema va a ser una vuelta. Cuando el rayo empieza aquí, da una vuelta y termina aquí. Ya, entonces esa va a ser la base de un sistema. En el sistema sexagesimal, ya, una vuelta va a ser 360 grados. Grados se coloca como un círculo pequeñito al lado superior derecho del número. En el sistema radial, una vuelta va a ser igual a 2 pi radianes. Ahí está. Eso es en el sistema radial, ¿correcto? Entonces, como te das cuenta, cada sistema tiene diferente el valor de una vuelta. En sexagesimal 360 grados, en radial 2 pi radianes. Ahora bien, como te darás cuenta, el sistema sexagesimal es un poquito más complejo que el radial. El sistema radial, en realidad, solamente tiene al valor de una vuelta. No tiene más. Mientras que el sistema sexagesimal tiene el valor de una vuelta, es cierto, pero aparte tiene más. El sistema sexagesimal, muy aparte de estar dividido en grados, también se puede dividir en minutos y también se puede dividir en segundos. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, si una vuelta es 360 grados sexagesimales, se dice que uno de esos graditos, un grado sexagesimal, es equivalente a 60 minutos sexagesimales. Sí, minutos en el sistema sexagesimal se coloca como una pequeña rayita al lado superior derecho del número. Ahora bien, profesor, si un grado equivale a 60 minutos, un minutito, ¿a cuánto equivale? Acá está, un minuto equivale a 60 segundos. Profe, y si yo quiero pasarme directo de grados a segundos, no quiero pasar por minutos, aquí está. Un grado equivale a 3600 segundos. Como habrás notado, los segundos son dos palitos o dos rayitas en la parte superior derecha del número. Entonces, grado sexagesimal, círculo pequeño. Minuto sexagesimal, rayita. Segundo sexagesimal, dos rayitas. ¿Sí? Profe, ¿cómo voy a hacer yo si a mí me preguntan, oye, 5 grados, conviértelo a minutos, conviértelo a segundos? O tal vez al contrario, 3000 segundos, dime cuántos minutos tienes, cuántos grados tiene. ¿Cómo hago? Acá está, esta tablita nos ayuda. Mire, si es que yo quiero pasarme de grados a minutos, si es que yo quiero pasarme de grados a minutos, ¿ya? Vamos a poner aquí la flechita, disculpa. Ahí está. Perfecto. Ahora, si es que yo me quiero pasar de grados a minutos, se dice que yo tengo que multiplicar la cantidad de grados que tenga, lo multiplico por 60. Ese resultado es la misma cantidad de grados, pero expresado en minutos. Si yo quiero saber cuántos segundos hay en una determinada cantidad de minutos, entonces de igual manera lo multiplico por 60. Profe, pero si yo quiero saber cuántos segundos hay en una determinada cantidad de grados, entonces
los grados lo voy a multiplicar por 3600. ¿Correcto? Profesor, por abajo, si yo quiero saber en una cantidad de segundos cuántos minutos hay, ya no voy a multiplicar, ahora voy a dividir entre 60. Profe, yo quiero saber cuántos grados hay en una determinada cantidad de minutos. Ahí está, dividir entre 60. Profe, ¿y cuántos grados habrá en una determinada cantidad de segundos? De igual manera, dividir, pero esta vez entre 3600. ¿Correcto? Así es la manera correcta. Este esquema, joven señorita, es el esquema que te va a ayudar a ti a convertir. ¿Correcto? Muy bien. Ahora habíamos quedado que en el sistema radial solamente una vuelta es lo único que hay. En radianes no hay minutos, no hay segundos. Por lo tanto, ¿qué pasaría si a ti te piden, oye, ¿sabes qué? Conviérteme una determinada cantidad de grados sexagesimales, S de sexagesimales, conviértelo al sistema radial. A ver, cámbiale el sistema. O de repente al revés, te dicen, ¿sabes qué? Una determinada cantidad de radianes, conviértelo a el sistema sexagesimal. ¿Cómo hacemos una conversión ya no entre el mismo sistema, sino entre sistemas? ¿Cómo convierto radiales o radianes a sexagesimal o cómo convierto sexagesimal a radial? Bueno, muy sencillo. Para eso te vamos a dar una pequeña proporción, ¿ya? Yo te digo que S, o sea, la cantidad de grados sexagesimales que tú quieres convertir, lo dividas entre 360 y eso va a ser igual a la cantidad de radianes que tienes entre 2 veces pi. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿con esa proporción yo convierto un sistema en otro? Sí. Acuérdate que tanto S como R es la cantidad que tú quieres convertir. Ejemplo, profesor, quiero convertir 20 grados sexagesimales a radianes. Entonces, donde va S, colocarás 20. Correcto. Operas y el resultado de R es la cantidad de grados o la cantidad de radianes que es equivalente a esos 20 grados sexagesimales que colocaste. Profe, al revés, ¿qué pasa si a mí me dicen, oye, tengo 28 pi radianes? Ya, en donde está R colocas 28 pi, operas y el valor que te sale S es lo que a ti te vale esos 28 pi radianes que has obtenido. Muy bien, entonces lo que ves en la pizarra es nuestra clase de sistema de medición angular. Tiene que ver con toda la teoría que abarca este tema, y ahora vamos a hacer algunos problemitas para poder practicar. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, muchachos, ahora aquí tenemos ya la parte práctica del tema. 5 pequeños problemas sencillos todos para nosotros poder aplicar lo que hemos estado aprendiendo en la teoría. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar rápidamente con el problema número 1. El problema número 1 nos pide a nosotros coger 23 grados sexagesimales, convertirlo a minutos sexagesimales. Si yo me pongo a recordar un poquito aquel esquema que se hizo más o menos por acá, se hizo el esquema si no me equivoco, me acuerdo que para convertir grados sexagesimales a minutos sexagesimales simplemente se multiplicaba por 30. Así que yo voy a hacer eso. A 23 lo multiplico por 60. ¿Ya? A ver, profesor, ¿cuánto es 23 por 60? A ver, rápidamente. 138 con un 0. Ahí está. Minutos sexagesimales. Profesor, 23 por 60, 1380 minutos sexagesimales. ¿Ya? Profesor, rapidito también. ¿Qué pasa si a mí me hubieran pedido, en vez de 23 grados, hubiera sido tal vez 23 minutos? Y yo quería saber cuántos grados habían ahí. ¿Te acuerdas? Ahí ya no se multiplicaba, se dividía entre 60. Aquí multipliqué, si me hubieran pedido 23 minutos a grados, dividía. ¿Ya?
Sencillo, entonces esa parte no vas a tener mayor complejidad en ello, siempre va a ser simplemente seguir el esquema que habíamos elaborado. En el problema número 2, 60 grados convertirlos a radianes. Ah, profe, yo me acuerdo que usted me enseñó esta formulita, mire, S entre 360 igual a R entre 2pi. Usted me enseñó eso, perfecto, entonces aplícalo. ¿Cómo, profe? En vez de poner S, ¿tú qué vas a poner? 60. Entonces, 60 entre 360 igual R. Ese no lo cambies porque ese va a ser tu resultado. ¿Cómo sería, profesor? Lo primerito, 0 con 0 se va. Sexta 1, sexta 6. Profesor, este 2pi vas a multiplicar al 1. 2pi por 1, 2pi. Abajo se está quedando el 6, profe. Todo esto es igual a R. Por lo tanto, R, ¿a qué sería igual? Mitad y mitad, 1/3 de pi. ¿Sí? Ese sería mi resultado. Acá vamos a resaltar el resultado. ¿Ya? Entonces, profesor, si a mí me hubieran pedido de radianes a sexagesimal, reemplazaba en R y buscaba la S. ¿Ya? Profe, a ver acá, justo lo que usted comentaba, de radianes a sexagesimal, voy a aplicar la misma formulita, solo que ahora ya no reemplazo S. Como a mí me lo están dando en radianes, voy a reemplazar R y voy a buscar S. S entre 360 igual a R. R sí lo reemplazo porque es eso el dato. 40pi sobre 2 veces pi. Date cuenta que cuando yo reemplazo R no coloco radianes, solamente coloco el valor 40pi, ¿ya? Pi con pi se va. 40 entre 2, profesor, ¿cuánto es eso? O mejor dicho, mitad de 2, 1, mitad de 40, 20. Profesor, me quedaría 20 simplemente acá. Algo así me estaría quedando. Igual a 20. Esto es un 6. Listo. Entonces, profesor, este 360 multiplica el 20. Diría, S es igual 360 por 20 sería 7200. Profe, he hallado S, grado sexagesimal. Ese sería mi resultado. ¿Sí? Muy bien, ahora vayamos al problema 4 y 5, un poquito más elaborado. Vamos a ver de qué se trata. Mira acá. Ojo que cuando estás en este tema, mayormente en matemáticas se te dice si entre dos valores no hay nada, significa multiplicación, ¿cierto? Ya, en este tema no es así. Cuando tú tienes 5 grados 30 minutos, no significa multiplicación, más bien por el contrario, significa más. ¿Ya? Acuérdate de ese detalle, por favor. Si tú tienes 5 grados 30 minutos 20 segundos, significa más, solamente en este tema. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Profesor, arriba tengo 5 grados 30 minutos, abajo tengo minutos. Me conviene convertir esos 5 grados a minutos. Por lo tanto, yo digo por acá, ¿cómo convierto 5 grados a minutos? Ah, según el esquema que me enseñaron, lo multiplico por 60. ¿Cuánto es eso? 300 minutos. Por lo tanto, profesor, mi problema me quedaría así. En vez de colocar 5 grados, te voy a colocar 300 minutos más 30 minutos entre 10 minutos. Profe, ¿eso cuánto es? Eso es 330 minutos entre 10 minutos. Minutos con minutos se van, 0 con 0 se va, 33 entre 1, profesor, sigue siendo 33. Entonces, así ha quedado resuelto mi problema. Problema número 5. Profe, la misma idea, mire. Acá tengo grados, tengo radianes. ¿Qué es lo que me conviene? Que todos estén en la misma unidad para poder simplificar como hice anteriormente. ¿Cuál voy a convertir? Fácil, pues los radianes los multiplico a sexagesimal. Entonces voy a un costadito y me acuerdo de mi fórmula. S entre 360 igual a R entre 2pi. Entonces colocaré por acá. Yo busco S. Eso no lo reemplazo.
360 igual R sí tengo el valor, pi medios, y todo esto entre 2 pi. Muy bien, profesor, voy a operar, coloco por aquí S entre 360, y aquí yo me acuerdo, profe, que debajo del 2pi está la unidad y se hace extremos y medios, ¿sí? Muy bien, entonces 1 por pi, pi por arriba, 2pi por 2, 4pi por abajo. Entonces pi con pi se va y me quedaría que S entre 360 es igual a un cuarto. Profesor, cuarta 1, cuarta 90. S es igual a 90 por 1, 90. Yo he encontrado en sexagesimal, le pongo su bolita de grados. Profe, ¿se acabó el problema? No, solamente has convertido esta pi medios radianes, lo has convertido a sexagesimal. Entonces tú dices, E es igual, en vez de colocar esto, colocarás 90 más 10, todo sobre 20 grados. E es igual, como ya están en la misma unidad, puedes tú sumar 90 más 10, 100 grados, sobre 20 grados. Grados con grados se va, 0 con 0 se va, la parte más difícil, 10 entre 2, ¿cuánto es? 5, profesor. Ahí está, resuelto el problema. Muy bien, muchachos, estos han sido 5 problemitas que están aplicando lo que nosotros hemos aprendido en la teoría, ¿sí? Si tienes alguna duda, no tengas miedo, escríbenos, que nosotros estamos para ayudarte con mucho gusto, ¿sí? Hasta luego, hasta la siguiente clase.